El tema que voy a compartir con ustedes va relacionado a los padres, padres e hijos, familia y todo. El tema se llama el futuro de nuestros hijos. Ese se llama el tema, el futuro de nuestros hijos. Empiezo con un comentario. Hace como 10 años tuve en mis manos un disco, una película que se llamaba Un tipo común y corriente. Recuerdo que esa película la vimos con mi esposa y mis hijos. El protagonista se llamaba, o si es que existe, Guy. Es el protagonista, el que juega el papel principal de esa película. Guy tenía una novia a la que se iban a casar, y el padre de la novia de Guy era un hombre, hablando económicamente, pudiente, tenía mucho dinero. En un momento entró Guy a la oficina del que iba a ser su suegro, y el suegro le ofrecía un buen trabajo con un buen sueldo, pero Guy había encontrado un trabajo modesto, con un poca entrada de dinero, parece que en un centro de rehabilitación. Entonces, cuando el suegro le ofrece el trabajo, él dice, lo voy a pensar. Y quien iba a ser su novia, quien era su novia, iba a ser su esposa, le dice, Guy, ¿pero qué tienes que pensar? Bueno, tengo que pensar las cosas. No piensa en nosotros, nos vamos a casar, piensa en el futuro. Y recuerdo que Guy dijo, exactamente eso, estoy pensando en el futuro. Mientras la muchacha pensaba en el futuro cercano. Guy pensaba, bueno, yo trabajo para los rehabilitados, mando mucha gente al cielo, bueno, con la ayuda del Espíritu Santo les predico, se convierten, y estoy trabajando para el futuro. Pero la muchacha pensaba, piensa en el futuro, nuestros hijos, ¿qué va a pasar? Y eso es lo que voy a hablar hoy, el futuro de nuestros hijos. Y cuando nosotros pensamos en el futuro de nuestros hijos, ¿sabes qué viene a nuestra cabeza? Yo quiero tener una hija enfermera, una hija doctora, o un hijo médico, o un cirujano, porque estoy pensando en el futuro. No, es que ese no es el futuro. El futuro es después de esta vida. ¿Qué viene después de allí? Ese es el tema. Mira, vamos a leer una parte de la Biblia en el libro de Jueces 10, 3 y 6. Dice la escritura de la siguiente manera. Escuchen, padres de familia, y escuchen, niños, que dice la Biblia. Dice, tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Tuvo 30 hijos. Mira, Jair tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, o sea, hasta el día que se escribió la Biblia, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarote, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Me llama la atención que después que murieron los padres, toda la segunda generación que venía se olvidaron de Jehová. Pero me llama también mucho la atención Jair, el que juzgó a Israel, tuvo ¿cuántos hijos? Dice, ¿cuántos hijos leímos? 30 hijos. Imagínate que tu papá tenga 30 hijos, o tu hermano 30 hijos. Pero no solo eso, los 30 hijos de Jair dice que cabalgaban en asna. Así, es decir, venía Jair el papá, y venía el hijo mayor, el menor, y así venían 30. No solo eso, dice que construyeron una ciudad para cada hijo. Mira qué dice. Tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades. Quiere decir que cada hijo tenía una ciudad. Vamos a pensar que Tiquimul es una ciudad, Xcalacop es otra ciudad, es un ejemplo. Y cada uno, el cabecilla, el que mandaba, eran hijos de Jair. Cuando todos se juntaban, ahí vienen eran nojoches. Quiere decir, eran grandes los hijos de Jair. Se juntaban todos y cabalgaban en asnas. En aquel entonces la gente, no había carros, por eso dice que asnas, porque antiguamente no había carros. Cabalgar en asnas quiere decir que tienes un poco de dinero, porque no vas a pie. Así es que
los 30 hijos de Jair tienen 30 ciudades. ¿Te imaginas el papá? ¿Qué visión tenía? ¿Qué visión tenía Jair para decir, yo quiero que mi hijo, yo tengo mi ciudad, yo quiero que mi hijo tenga su propia ciudad? Y empezó a construir, dijo, mira, esta va a ser tu ciudad, échale ganas, tú vas a tener dinero, vas a controlar a todos, te van a pagar impuestos, tú quizás vas a recibir el impuesto, tú vas a cobrar, tú vas a ser el jefe de esta ciudad. Y su enfoque era, yo quiero que seas algo en la vida, yo quiero que seas importante. Y lo logró, hermano. Lo logró finalmente. Dice la escritura que tenía 30 hijos, cabalgaban en 30 asnas y tenían 30 ciudades. ¿Se preocupó Jair por sus hijos, sí o no? Materialmente hablando se preocupó. Pero cuando muere Jair y mueren los padres, toda la gente que quedó, los hijos de Jair, empezaron a adorar a los Baales, empezaron a adorar a Astarot, empezaron a adorar a todos los dioses, puros ídolos. ¿Por qué empezaron a adorar los ídolos? Si seguramente Jair de alguna forma le decía, hijos, tenemos todo esto gracias a Dios. Ah, sí, gracias a Dios, pero a mí me interesa esto, me interesa esto. Yo quiero preguntar a los padres, ¿cuál es tu principal enfoque en tus hijos? Pregunto, padres y madres, ¿qué es lo que tú quieres de tus hijos? Puede que lo logres. Yo quiero tener un hijo médico. Puede que lo logres. Yo quiero tener un hijo licenciado. Puede que lo logres. Yo quiero tener un hijo arquitecto. Puede que lo logres. Pero si tu enfoque nada más está en que logre mis hijos las cosas aquí, ya te perdiste. Porque lo más importante es el futuro de mis hijos. ¿Qué va a pasar con mis hijos cuando ellos crezcan? Quiero hablarles a la conciencia o a la mente de los padres. ¿Has escuchado esto? Mira, estoy trabajando, tengo un negocio, supongamos que tienes una tortillería. Tengo una tortillería, voy a abrir otra tortillería porque quiero que mi hijo sea el responsable de otra tortillería, y luego voy a abrir otra tortillería y luego voy a abrir otra, y empieza a hacer negocio está mal, hermano, hacer negocios. No está mal. Pero si por encima del negocio, por encima del estudio no está, quiero que mi hijo sea convertido, que mi hijo ame a Dios, que mi hijo conozca a Cristo, si no está eso, de nada sirve. ¿Recuerdan un pasaje de la Biblia que dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo? ¿Y qué más dice? ¿Y perdiere su alma? Pregunto, padre, ¿tú estás preocupado por tu hijo para que tenga algo en la vida? Es correcto, es sano, es bueno. Por la pura misericordia de Dios, sin orgullo, tengo 2 hijos profesionistas, gracias a Dios. Tengo 2 hijos profesionistas. No estoy en contra del estudio, no estoy en contra de que se preparen. Pero si el estudio, el negocio, lo va a apartar de Dios, prefiero que no tenga el negocio, prefiero que no tenga el estudio. Hoy en día he escuchado, algunas ocasiones he escuchado que dice una mamá, oye, ¿qué crees? Mi hijo está trabajando en tal empresa, ya va a comprar su carro. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que mi hijo tenga su carro? Y están orgullosos porque su hijo va a tener un negocio y va a tener un carro. Pues está dentro de lo normal. Pero ¿de qué me sirve que tu hijo tenga un carro, tenga un negocio, si no tiene a Dios? Si desprecia, desconoce a Jesús. Ahora, ¿cómo le hago entonces para que esto vaya de la mano? ¿Se puede? Sí se puede, hermanos. Tiene que ir de la mano, tiene que prepararse con trabajos, o va a poner un negocio, que ponga un negocio, pero tiene que dejar su tiempo para Dios. Si ese negocio que está poniendo le quita el tiempo para Dios, ese negocio no te conviene. Si ese estudio que vas a agarrar está bueno, pero no tienes tiempo para orar y para leer y para asistir a tus reuniones, entonces no sirve ese estudio. Tenemos que encajar todo lo que vayamos a hacer secularmente con nuestros hijos a Dios. ¿Hasta aquí me están entendiendo? Quiero sacarte un pasaje de la Biblia de un hermano evangelista llamado Felipe, que tenía 4 hijas profetisas. Por favor, Hechos 21, 8 y 9. Dice la escritura: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea,
y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Oye, 4 hijas tenía el hermano Felipe. No hijas que andaban de loquitas ahí, bien vestidita, quizás con un escote aquí para que las coqueteen. No. El hermano Felipe tenía 4 hijas llenas del Espíritu Santo, porque para que profetizaran tenían que ser llenas del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo llene a una muchacha, tiene que ser una muchacha que vista con pudor, que no se ajuste las ropas, que no se ajuste la falda o los pantalones. Tiene que vestirse con tanto pudor, tiene que ser tan cuidadosa, tiene que estar orando y clamando a Dios para que sea llena del Espíritu Santo. El hermano Felipe tenía 4 hijas llenas del Espíritu Santo. ¿Cómo le hizo el hermano? Oye, déjame ir aplicando esto. Hermanos que tienen hijos o tienen hijos pequeños todavía, ¿no? Porque si tu hijo ya tiene 18 años, pues no lo puedes obligar. Aunque sí le tienes que evitar las cosas. Pero los que tenemos hijos pequeños, los que tienen hijos pequeños, tú tienes que ver que tu hijo entre a orar todos los días y que lea la Biblia todos los días. Y tu papá y tu mamá tienes que vigilar que lo haga, y si él no sabe leer, entonces tu mamá le tienes que leer la Biblia. Tú les vas a decir al niño: hijo, vamos a leer, ven. Él va a querer jugar. No, es tu hora de leer, hijo. ¿Qué estás haciendo en ese momento? Lo estás contactando con Dios, porque esto que tenemos aquí es la palabra de Dios. Entonces, si yo agarro a mi niño pequeño de 2 años, 3 años y le digo: ven, te voy a leer. Él no, ponme atención, te estoy leyendo, hijo. Es que yo quiero jugar. Primero leemos, oramos y luego jugamos. Va. Escúchame. El león viejo perece por falta de presa. ¿Estás entendiendo? Y le estás captando la mente. Esto lo leí al azar, aquí lo dice. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. ¿Qué quiere decir? No sé, pues piénsalo. El león viejo perece por falta de presa. ¿Crees que se va a morir porque no tiene comida? Y dice: y los hijos de la leona se dispersan. Quiere decir que van a andar deambulando. O sea, tú tienes que leerle al niño y lo estás contactando con Dios. Luego le dices: hijo, vamos a orar. Cierra tus ojitos y checa que de verdad esté orando. Le puedes decir: hijo, yo voy a orar con los ojos abiertos para vigilar que tú ores. Yo voy a orar luego con los ojos cerrados. Cierra tus ojitos y ya. A ver, ora. Hermano, creo que va a orar cosas que te van a dar risa, porque es un niño. Recuerdo, y no es quizás para que dé risa, pero recuerdo cuando enseñábamos a orar a nuestros hijos que estaban pequeños, hacíamos el altar familiar. Estaba mi esposa, estaba mi hijo mayor, mi hijo menor y tu servidor. Vamos a hacer un altar familiar, íbamos a orar. Y orábamos, y yo oraba: Dios, gracias por esto, por lo otro, por lo otro. Mi esposa, mi hijo mayor y uno de mis hijos dice: Señor, te quiero dar gracias porque mi papá no nació enano. Y todos nos queremos reír. No se rían. El niño está agradecido. Yo no sé dónde vio un enano y luego dijo: mi papá no está enano. Y luego: Dios, te quiero pedir que no me pique un mosco. Yo digo: ay, Dios, ¿cómo va a pedir a ese niño que no lo pique un mosco? Pero es un niño, él está comunicándose con Dios. A la medida estaba orando. Y oraba cada cosa que a veces nos daba mucha risa. En Yucatán aprendimos algunas palabras: chocnac y quich. Chocnac es que tenemos problemas del estómago. Y quich es una candela debajo para que no te dé frío. Así los antiguos usaban quich. Ok. Nosotros aprendimos esa frase, pero mi hijo la confundió en la oración. Y era una temporada de frío y dice: Señor, te queremos dar gracias porque tenemos cobija y no necesitamos chocnac. Y confundió chocnac con quich. Daba ganas de reír, pero bueno, es lo que estábamos haciendo nosotros. Estábamos contactando lo que él le agradezca a Dios. Le empezó a agradecer a Dios por todo. Y mi esposa era la responsable de vigilar que oren. Porque yo tenía que irme a trabajar a las 5 de la mañana y regresaba de mi trabajo para ganarme unos centavos para que comamos. Pero mi esposa tenía que vigilar que oren, que lean. Y cuando yo llegaba orábamos juntos. El problema es, hermanos, que los padres están hoy en día tan involucrados en sus negocios, en sus trabajos, en el teléfono,
y no instruyen a los niños, no oran con ellos. Y quieres que tu hijo tenga un negocio, está bien. Quieres que tu hijo sea un profesionista, está bien. Pero antes de tu hijo ser profesionista o tener un negocio, tu hijo necesita conocer a Cristo. Si tu hijo no conoce a Cristo, te vas a parecer a Yair o a Jair. 30 hijos, 30 asnas, una ciudad para cada quien, y sus hijos se perdieron. ¿Eso quieres? Yo no te aconsejo eso. Te aconsejo, empieza a trabajar con tus hijos. Empieza a trabajar con ellos. Es necesario, hermanos. Si no, cuando nosotros nos muramos, ¿dónde queda la congregación? Supongamos que me muero yo, se muere el hermano Carlos, se muere el hermano Venancio, se muere José Pastor, se mueren todos los padres, y los hijos dicen, yo no voy a seguir a Dios. Yo me voy al mundo, yo me voy al fútbol, yo me voy al baile, yo me voy a esto, yo me voy. Se acabó la congregación de Tiquimul. Y así puede pasar en Puerto y en todos los lugares. Es por eso que tenemos que contactar a nuestros hijos con Dios. Pero como ellos no pueden por sí solos, porque quizás no tienen la capacidad, tú tienes que orar con ellos. ¿Hasta aquí me están entendiendo, hermanos? Suficiente, creo. Vamos a orar y le pedimos a Dios que nos ayude a llevar a nuestros hijos a Dios. Sobre sus pies, por favor, los padres y las madres, sobre todo. Los jóvenes se pueden sentar y los niños también. Pero quisiera que los padres y las madres pongan sobre sus pies. Padre, así sobre nuestros pies, los que tenemos hijos, acabamos de estudiar un poco, leer más que nada, que había un hombre en la historia llamado Jair o Yair, que tuvo 30 hijos y se preocupó tanto para que cada uno quizá tenga su propia ciudad. Y cabalgaba y tenía su negocio y tenía mucho dinero. Padre, pero cuando ellos murieron, se perdieron. Así quizás hay padres de familia en Puerto Arturo, en Tiquimul o en Nabalam que están preocupados por el negocio. Están preocupados porque su hijo tenga un negocio, una tienda, una carrera. Y no está mal, Señor, si va de la mano con lo espiritual. Pero si han dejado de orar con ellos, si el papá o la mamá no está orando con el niño ya no ora, no lee, al contrario, miente, se enoja, hace berrinches, y el papá no hace nada, está perdiendo a sus hijos, Señor. Y la generación después que él muera, se perdió. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Si hay aquí en este lugar hermanos que sus hijos están estudiando en alguna escuela, que estén orando e intercediendo para que ellos no se pierdan. Padre, te pido que los altares familiares vuelvan a resurgir. Esos padres que oraban con sus hijos a lo mejor dejaron de orar ahora ya. Las madres están ocupadas en el teléfono. Señor, te pido un favor. Vuelve un mover para que los niños se conviertan y te conozcan. Es verdad que tu palabra dice, el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. El alma que pecare, esa morirá. Pero tú nos dices instrucciones de educar, corregir. Y si no estamos haciendo lo que nos dijiste, sí nos los vas a demandar, Señor. Así es que te pido que esta pequeña porción de tu palabra haya cabida en los corazones y los padres y las madres estén orando y leyendo con los niños. Y si lo han dejado, que lo retomen. Y si no lo han dejado, que lo sigan haciendo, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse.